Muy bien, arrancamos la sesión y bueno, pues voy a compartiros pantalla. También me tienes que habilitar para poder compartir pantalla. Vale, perfecto. Vamos allá. Bueno, pues como decía, bienvenidos a todos porque vamos a ver una sesión muy especial que a mí me gusta titularla Liderazgo Emocional, porque en todo el mundo de la empresa, en todo el mundo laboral, partimos de un error de base y es que tratamos al mundo de la empresa como un mundo deshumanizado, un mundo donde de alguna manera uno tiene que levantarse, coger el arrojo, la fuerza y la energía para poder afrontar su puesto de trabajo. Y de alguna manera nos olvidamos de que detrás de todos los trabajos donde hay seres humanos, pues hay seres humanos. Y donde hay seres humanos hay emociones, hay sentimientos, hay sufrimiento. Y como esto se suele dejar a un lado o lleva mucho tiempo por cultura dejándose a un lado, al final esto está pasando una factura importante, incluido en la capacidad de liderar equipos. Así que vamos a arrancar. Las empresas están en un momento muy cambiante. El mundo laboral, bueno, pues debido a toda la incertidumbre que hay en todo el mundo y debido a la globalización, donde todos estamos ya en presencia en todo el mundo, pues se ha convertido en un entorno VUCA, un entorno de alta volatilidad y de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, la viabilidad de las compañías depende, como siempre ha dependido, de las tendencias del mercado, pero es un mercado muy grande, muy global y muy volátil, de la evolución del producto y del servicio, evidentemente, donde tendremos que estar muy atentos porque esto va tan rápido a nivel de nuevas tecnologías que tendremos que estar muy pendientes de cómo evoluciona nuestro producto y nuestro servicio, que puede ser que sin darnos cuenta empiece a quedarse obsoleto o a desaparecer del mercado y no nos demos cuenta. Y luego, por supuesto, hacia muy dependiente de la estabilidad nacional e internacional. Entonces, las compañías están sometidas a cambios sin parar legislativos y normativos, a cambios en las situaciones de los canales logísticos, evolución de las nuevas tecnologías, al final una situación política y económica del entorno que nos afecta directamente. Y por lo tanto, el mundo de la empresa se ha convertido en un mundo de verdaderos valientes porque nosotros nos levantamos cada mañana y de verdad no sabemos si nuestro sector va a estar estable, no va a estar estable, además de la lucha diaria que tenemos en nuestros centros de trabajo. Esto es una realidad con la que tenemos que convivir y de la que tenemos que ser muy conscientes porque al final esto afecta a nuestro estado de ánimo, afecta a nuestra sensación de seguridad. Como líderes, como directores de equipo, directores de compañías, el estar tan pendiente de lo que hay fuera de nuestra compañía puede hacer que perdamos el foco de atención de lo que tenemos dentro de nuestras compañías, que es lo más importante para que funcionen. La continua innovación tecnológica nos requiere de un esfuerzo y de una capacidad de adaptación bestial y sobre todo por parte de los líderes. ¿Por qué? Porque aunque son las personas, los operarios, los que realizan los trabajos en nuestras compañías, los líderes tienen que tener una cultura de apertura bestial y de adaptación hacia las nuevas tecnologías. Los clientes no nos permiten márgenes de pensar, de reflexionar en cuanto a niveles a nuevas tecnologías y nos podemos quedar atrás en cuanto nos cerremos en una posición un poco tradicional o un poco anticuada de sacarle partido a lo que tenemos y hasta que no se quede obsoleto no lo vamos a cambiar, porque esto no funciona. La innovación es absolutamente continua y además las nuevas generaciones de profesionales están muy ávidos de nuevas tecnologías porque son muy productivas, ahorran mucho tiempo, ahorran, nos meten en sistemas de trabajo que hasta ahora realmente nosotros, las de mi generación, no concebíamos, pero sin embargo para la gente joven, pues ya es que son implanteables, ¿no? Os hablo, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Ahora es el boom de la inteligencia artificial. Y yo hablo con muchísima gente joven, porque a mí la gente joven me encanta, y siempre me dicen lo mismo. En cuanto a la inteligencia artificial, me dicen, la gente mayor como tú, me llaman mayor, dice, tiene dos opciones, resistirte o disfrutarla. Y es una realidad, ahora ya es accesible a todo el mundo. Yo he empezado a formarme en inteligencia artificial y tengo acceso
a miles de programas de inteligencia artificial de forma totalmente gratuita y que me facilitan muchísimo el trabajo. Entonces, donde antes yo necesitaba para desarrollar parte de mi contenido muchísimas horas a la semana, ahora se encarga de hacerlo la inteligencia artificial. Solo tengo que hacer una mínima revisión y dedicarme a otra creación de contenidos más interesantes. Entonces, las nuevas generaciones no admiten hacer trabajos obsoletos donde las nuevas tecnologías ya lo pueden hacer por ti. Entonces, tenemos que estar muy abiertos a esta continua innovación. Las empresas tienen que proveer a sus profesionales de esa innovación para que no tengan la sensación de que su trabajo es inútil, porque es que la sensación es que es inútil cuando la máquina puede hacerlo por ti. Y bueno, pues esto, aunque antes se pensaba que era muy costoso, porque antes que te desarrollaran un programa informático adaptado a tu servicio era carísimo, pero la realidad es que ahora el acceso a las nuevas tecnologías es infinitamente más barato porque está casi todo en la red. Y solo, vamos a tener que hacer un estudio conciso de aquellas suscripciones de paga en las que necesitemos estar para que sea más efectivo el desarrollo de nuestro producto, de nuestro servicio. Pero realmente ya no son esos costes millonarios, salvo los sistemas de gestión que siguen costando mucho dinero, porque eso sí que lo haces una vez y simplemente tienes que ir actualizándolo. El resto de acceso a la nueva tecnología, al empresario no tiene que darle miedo porque realmente es un acceso con un coste bajísimo a nivel de suscripciones mensuales y que va a merecer muchísimo la pena y sobre todo lo va a hacer muy atractivo para las nuevas generaciones. Además, la empresa se ha metido en un momento, a partir de la pandemia, en una situación donde la deslocalización del puesto de trabajo ya es una realidad y ha venido para quedarse, el teletrabajo. Esto nos ha abierto las puertas para tener trabajadores en todo el mundo y además nos ha abierto las puertas a una cosa que estaba dificilísima antiguamente, que era la conciliación laboral, de la vida laboral y de la vida personal. Esto es una ventaja de atractivo para una empresa brutal. El tener la capacidad de poder combinar una jornada presencial con una jornada en teletrabajo es una ventaja competitiva con respecto a las otras empresas para captar y retener talento. Pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer un desarrollo de nuestro sistema de gestión donde se estudie cómo inculcar una disciplina de trabajo a este nivel, qué canales de comunicación vamos a utilizar, porque si no, si lo hacemos de forma libre, si no hay unos procedimientos establecidos, podemos saturar de información a la gente que teletrabaja y de alguna manera hacemos que no se concentren, que estén todo el tiempo pendientes de toda la comunicación que reciben por parte de la central de la compañía, ¿no? Y tenemos que tener unos canales muy específicos donde ellos utilicen unos tiempos determinados de su agenda para acceder a esa información. Hay que respetar los horarios de la gente que teletrabaja. No puede ser que porque una persona esté en su casa no haya un horario establecido y tenga que estar disponible 24/7. No tiene ningún sentido y eso quema al trabajador. Eso evita la conciliación, que es para lo que se ha inventado el teletrabajo. Hay que formar a la gente en gestión de teletrabajo porque no es lo mismo trabajar desde casa ni a nivel emocional ni a nivel técnico. Y tenemos que formar muy bien a la gente porque no está allí para preguntar cualquier duda. Y luego el tema de la gestión emocional es importantísimo. No tiene nada que ver trabajar en equipo, en una oficina, con compañeros, con superiores, con gente, con asesores técnicos, que estar solo, todo el día solo. Esa gestión emocional se dificulta un poco y tenemos que formar a la gente para que lleve el teletrabajo con un poco de equilibrio emocional. Tendremos que buscar mecanismos de control para verificar que la gente tiene la productividad que tiene. Hay que analizar la productividad de la gente que teletrabaja para evitar esa idea de que la gente cuando trabaja desde casa en realidad no trabaja, es que no tiene sentido. Esto ha venido para quedarse, a esto hay que sacarle rendimiento y lo que tenemos que hacer es buscar esos mecanismos de control. Y luego tenemos que establecer canales de confianza y colaboración entre las personas que están deslocalizadas, que están fuera de la oficina, y las personas que están dentro. Porque yo vivo en las compañías que hay como dos bandos muy diferenciados. Los que están en la oficina y los que están fuera de casa. Parecen el enemigo. Se convierten en competencia interna de las compañías y eso hace un daño enorme, ¿no? Entonces hay que buscar esas maneras, esas acciones para generar esos lazos de confianza y de colaboración entre la gente que trabaja en la oficina y la gente que trabaja fuera. Y por supuesto, el liderazgo y la empresa se tiene que poner mucho las pilas en adaptación a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son, bueno, pues
personas jóvenes con ganas, con mucho interés de trabajar, que tienen que hacer su proyecto de vida y que además vienen más preparadas que nunca académicamente. Y eso en muchas compañías se toma como una amenaza a la gente, ¿no? Normalmente cuando viene una persona joven a una empresa que está muy preparado, que tiene pues su grado, un par de máster, 2 idiomas, y llega a trabajar con superiores que académicamente están mucho menos preparados, aunque tienen muchísima más experiencia en el sector, de alguna manera se lo toman como una amenaza e intentan dejar muy claro a través de discriminaciones y de alusiones un poco ofensivas que la gente joven no pesa nada, que no pinta nada, que no tiene nada que aportar. Lo que hacemos con ese tipo de actitudes es frenar a que esa persona ponga a nuestra disposición todo su conocimiento y todo su potencial. Entonces, cuando llegue gente joven, siendo consciente de que están más preparados que nunca, lo que hay que hacer es motivarlos para que pongan a nuestra disposición todo ese potencial sin transmitir que para nosotros son una amenaza, porque no la son. Son el relevo generacional. Nos hace falta las empresas que no introducen nuevas generaciones, que no captan talento joven, son empresas que se van a quedar obsoletas rápidamente y no van a tener futuro. Además, la gente joven nos lleva muchísima ventaja a nivel tecnológico y esto es un premio para una empresa o para un departamento, porque la gente de mi generación todo lo aprendemos a base de mucho estudiar, de mucho insistir, de mucho formarnos, porque no tenemos esa intuición en nuestro ADN de la tecnología. Sin embargo, estas nuevas generaciones son hijos de la tecnología, han crecido con ello y su capacidad para integrar las novedades a nivel tecnológico es absolutamente intuitiva, les es facilísimo y le sacan un partido brutal a todas las aplicaciones y todas las suscripciones que podamos hacer en una compañía. Nos van a renovar, nos van a dar ideas para bajar el nivel de esfuerzo, van a sustituir mucho trabajo obsoleto por trabajo que pueden hacer las nuevas tecnologías y que los de mi generación ni siquiera sabemos que existe eso. Pero tenemos que tener muy presente que es una generación que hemos fabricado nosotros y que viene con algunos problemas adheridos, ¿no? Como por ejemplo la falta de resiliencia. Hemos educado a una generación de niños donde les hemos quitado todas las piedras del camino. No hemos querido que sufran absolutamente nada. Hemos sido la sociedad del bienestar. Y en esa sociedad del bienestar que hemos sido nosotros, que tenemos unos padres que nos inculcaron una idea de que lo importante era conseguir la seguridad económica, un trabajo fijo, un trabajo seguro, cosa que con la experiencia hemos visto que no era verdad. Al final, a nuestros hijos les hemos transmitido un mensaje completamente diferente. De alguna manera nos hemos ido al otro extremo y les hemos convencido de que lo importante para que la vida merezca la pena es que sean felices. Y en realidad tenemos razón. Lo que pasa es que no hemos sabido transmitirlo cómo ser felices. Y lo que les hemos hecho, en vez de dotarles de seguridad, de mucho amor y de todo lo que necesita un niño para afrontar la vida, sin quitarle las piedras de su camino, lo que hemos hecho ha sido quitarles todas las piedras de su camino y hemos fabricado una generación de personas frágiles. Se les llama la generación de cristal, donde no soportan la frustración, no soportan trabajar bajo presión, no soportan, por supuesto, un trato vejatorio o incorrecto. Y entonces nosotros nos vemos en una situación donde tenemos que captar el talento joven y, por otro lado, donde nos es muy difícil integrarlo en las culturas de empresa que tenemos a día de hoy. Bien, pues además nos juntamos con una generación que les hemos invitado a conocer el mundo, les hemos invitado a estudiar fuera, a estudiar idiomas, a hacer Erasmus, a viajar, a estudiar cursos en otros países. Y resulta que cuando terminan su carrera profesional, su carrera académica, les queremos meter en una oficina de 1,5 metros el resto de su vida. Eso no lo van a soportar las nuevas generaciones. En estas nuevas generaciones tenemos que estar muy abiertos a que tengan acciones de networking, de visitas a ferias profesionales y de un determinado tipo de actividad donde ellos puedan seguir relacionándose con el mundo a nivel nacional e internacional para que de alguna manera pues sigan en el camino lógico que les hemos trazado desde pequeños. Y además, estas generaciones buscan algo más que un salario. En primer lugar, porque sus salarios no son adecuados, no les permiten tener una vida propia. Cuando yo terminé mi carrera profesional, sin saber si quería empezar a trabajar o no, ya tenía 3 ofertas de trabajo que me permitían independizarme, comprarme una casa
y de alguna manera empezar una vida. Sin embargo, ahora las nuevas generaciones, con un poco de suerte, tienen para poder alquilarse un piso compartido. Entonces, con esa visión, el esfuerzo que conlleva entrar en la vida laboral, el cambio tan duro que es para una persona joven, cambiar de una vida académica a una vida laboral, tiene que compensar algo más. Puesto que el salario no le permite arrancar su proyecto de vida, tendremos que darle algo más que un salario, porque si solo se tienen que quedar por la motivación del salario, al final se van a desfondar y se van a ir, van a perder el interés por la empresa. Y luego deben sentir que sus valores están en coherencia con los de la empresa. ¿Por qué? Porque mi generación no estaba tan comprometida con sus valores. Es verdad que ahora nos hemos dedicado desde hace 20 años y de forma muy necesaria, a tomarnos en serio esto de los valores, la igualdad de la mujer, el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social corporativa, la conciliación de la vida laboral con la vida profesional, el respeto en los entornos laborales, por supuesto, el cumplir las leyes a nivel laboral en cuanto a salarios, horas extra, vacaciones, etcétera. Hemos inculcado a estas generaciones la importancia de tener unos valores muy sólidos en las empresas para que de alguna manera el mundo no se vaya al garete, para que de alguna manera salvar la situación, porque estábamos en una rueda de destrucción masiva de todo nuestro mundo, de nuestra sociedad, y ahora a esa sociedad que les hemos inculcado estos valores de una forma tan fuerte y que están muy comprometidos con esos valores, no pueden llegar a una empresa con una cultura obsoleta donde no existan este tipo de valores. Serán personas que no estén en coherencia con la persona que son y al final terminarán desvinculándose del proyecto de empresa y marchándose de nuestra compañía. Entonces, es la empresa la que tiene que adaptarse a estas nuevas generaciones. Ayer, por ejemplo, estaba dando clase en un posgrado y una de las directivas, que es líder y que maneja muchas personas, tiene una persona muy joven de nueva incorporación y me decía, Mamen, hoy se me ha ido abajo, ha petado, había mucha presión, hemos tenido un día muy malo y ha colapsado. Digo, ¿y tú qué has hecho? Dice, bueno, pues siguiendo tus consejos, en vez de juzgarle, que es lo que yo hubiera hecho normalmente, y decirle, aquí estamos todos, tú no te puedes hundir, aquí todos mira cómo luchamos, mira cómo tal, lo que le he dicho es, vale, hoy has reventado, vete, despéjate, toma el aire y mañana, con tranquilidad, vamos a analizar qué podemos aprender del día de hoy. Así hay que tratar a las nuevas generaciones. Como intentemos transmitirles que tienen que espabilar a base de presión, de miedo y de reventar emocionalmente ante las situaciones de presión máxima, es que esas personas no les va a compensar trabajar en nuestras compañías y van a terminar marchándose porque sobre todo psicológicamente no lo van a poder soportar. Entonces somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellos y trazarles un camino de recuperación de esa resiliencia que la tienen dentro, pero que no han tenido que reforzarla nunca, y poco a poco ir adaptándose al entorno laboral. Bien, vamos a hablar un poco de qué es un líder, porque al final hablamos de liderazgo emocional, pero tenemos que definir de dónde viene este concepto y hacia dónde va. Entonces, un líder es una persona que dirige a un grupo de personas con un objetivo común. Y además, un líder es el responsable de todo. Es el responsable de la toma de decisiones y es el responsable del trabajo de su equipo. Y hasta ahí, este concepto viene desde hace mucho tiempo y estamos todos de acuerdo, pienso. Pero normalmente un líder es un experto en la materia del trabajo que se va a realizar. La gente accede a los puestos de liderazgo o bien por experiencia muy alta en el sector en el que trabaja o bien por una meritocracia adquirida por haber liderado equipos de cierta dimensión. Entonces, normalmente son expertos en la materia, pero ¿cuántos líderes se forman técnicamente en liderazgo? Y sobre todo, ¿cuántos líderes hacen un estudio en profundidad de sus habilidades psicológicas para ser un líder? Porque creo que la actividad laboral más difícil que hay es dirigir personas. A nivel técnico todos podemos formarnos, todos venimos de un bagaje profesional, de una experiencia y bueno, pues aunque tengamos que estar en continuo aprendizaje, la seguridad mayor que tenemos a la hora de acceder a liderar a un equipo es el trabajo técnico que hace ese equipo. Pero liderar personas donde cada persona es un mundo, cada persona trae sus propias experiencias de vida, cada persona trae su propio estado de ánimo y sobre todo cada persona está liberando su propia batalla personal, es algo dificilísimo, porque es un grupo multidisciplinar
donde de alguna manera hay una diversidad de opiniones, estado de ánimo, percepción de la realidad y capacidad inmenso. Entonces, manejar toda esa incertidumbre, manejar todo eso que no podemos controlar es absolutamente dificilísimo. Y un líder lo que tiene que hacer es construirse internamente para poder manejar eso con la mayor armonía posible, no adoptando posturas de presión y de miedo, que sabemos que no funcionan, y sacándole como objetivo, tener como objetivo principal, sacarle el mayor partido a nuestro equipo a través de descubrir su mayor potencial. Un líder llega al puesto de liderazgo con una gran motivación inicial, porque cuando uno asciende, primero sube su nivel económico a nivel de retribución en la compañía y sobre todo es una manera de reconocernos el bagaje profesional que tenemos. Pero ¿qué pasa? Que si no estamos formados en esto del liderazgo, nos vamos a desmotivar rápidamente. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con grupos llenos de diversidad, como he comentado, en todos los niveles, y nuestra incapacidad para manejar toda esa incertidumbre nos va a desbordar. Eso puede hacernos adquirir posicionamientos de necesidad de control excesiva. Es decir, si yo no puedo tener controlado cómo piensa la gente, cómo actúa la gente y qué disposición o qué actitud tiene la gente de mi equipo, lo que voy a hacer es tener a todo el mundo súper controlado para de alguna manera sentirme seguro en el trabajo que hacen. ¿Qué pasa? Que cuando un líder pretende tenerlo todo controlado, fracasa seguro. ¿Por qué? Primero porque el tenerlo todo controlado hace que la gente se relaje y no tome responsabilidad real de sus labores. Al final, una persona que se siente que todo se lo van a revisar y que todo se lo van a corregir, se va a relajar y no le va a preocupar cometer errores o no estar pendiente de lo que tiene que estar, porque va a haber otra persona detrás que lo haga. Vamos a hacer una fábrica de desimplicados, de vagos y de gente que no afronte su responsabilidad. Pero además lo que hacemos es asfixiar a la gente. Cuando una persona tiene una necesidad de control excesiva, además de que no sirve para nada, porque al final no puedes controlar lo que una persona piense, hace y decide, pero además de eso, la gente se va a sentir ninguneada, se va a sentir no valorada. Va a pensar, vale, yo hago mi trabajo y como mi jefe no se fía de mí, lo tiene que revisar todo, ¿no? Entonces vas a generar rechazo en las personas de tu equipo. Y además el líder siente que su equipo no responde, porque siempre, como poco a poco se van a ir relajando, va a ir encontrando cada vez más fallos. Con lo cual se vive la dirección como una encarga en soledad tremenda que se hace insostenible para el líder y termina quemándose. Entonces, dentro del liderazgo, lo que se pensaba que era y lo que es en realidad, se pensaba que un líder era una persona que daba órdenes y que tenía una posición de poder. Sin embargo, lo que ya se sabe que tiene que tener de habilidades un líder que quiera hacer de su equipo un equipo exitoso y productivo, tiene que ser una persona que, por supuesto, tenga empatía, que conozca a su equipo y que conozca sus circunstancias personales para poder manejar esas variables de cómo viene mi equipo cada mañana a trabajar. Luego tiene que desarrollar la escucha activa. No sabemos escuchar. La escucha se hace con el cerebro, no con el oído. Y si nuestro cerebro está muy disperso porque estamos muy saturados de tareas y de responsabilidades, no vamos a hacer una escucha correcta de nuestro equipo y no vamos a captar las incertidumbres y las necesidades de nuestro equipo y eso nos va a hacer fracasar. Un líder es una persona que tiene una actitud de aprendizaje continuo porque es en el pilar donde su equipo se va a apoyar para resolver sus dudas a nivel jurídico, a nivel de procesos, a nivel de funcionamiento de la propia compañía. Un líder es una persona que dedica parte de su jornada laboral a estudiar la estrategia de su equipo, a ver qué está funcionando y qué no está funcionando, dónde están los cuellos de botella, dónde están los puntos de no retorno y a partir de ahí buscar soluciones. Si un líder está todo el día apagando fuegos o todo el día en un trabajo técnico, no le da tiempo a trabajar en esa estrategia. Un líder es una persona influyente porque está permanentemente observado por su equipo y tiene que ser consciente de la responsabilidad que tienen sus palabras, sus actos, sus decisiones, porque el equipo está permanentemente abierto a lo que el líder haga, diga o piense o manifieste. Entonces, una persona que está liderando un equipo es como un padre que tiene que ser responsable de todo lo que dice y lo que hace porque está permanentemente observado por sus subordinados y eso va a marcar la cultura del departamento. Por ejemplo, un líder que llega tarde
hará que su equipo no sea puntual. Un líder que se queja mucho hará que su equipo se queje mucho. Un líder que no afronta la dificultad y tira balones fuera hará que su equipo no afronte la dificultad. Un líder es una persona que tiene que transmitir pasión. Si nosotros estamos liderando un equipo y estamos amargados en nuestro puesto de trabajo, ¿cómo vamos a transmitirle fuerza a nuestro equipo, sobre todo en las situaciones difíciles? Es la persona que tiene que chutar de energía a su gente y para eso tiene que transmitir esa pasión. Un líder es una persona flexible y adaptable porque es el que va a canalizar los problemas desde la dirección hacia abajo y desde los subordinados hacia la dirección. Es la persona que va a coger esos problemas, que les va a dar forma y que los va a canalizar para que lleguen a un lado o al otro sin meter presión en exceso, sin llegar a un punto de no retorno, dando un poco, viendo, teniendo una visión de posibles soluciones ante los problemas que vayan surgiendo. Un líder tiene que ser congruente y hacer lo que dice. Tú no puedes decirle a tu equipo que tiene que hacer un sobreesfuerzo grandísimo porque hay un cliente que ha habido un problema y que se tienen que trabajar horas extra y luego tú desaparecer para irte a hacer tu vida personal. Hay que ser congruente. Un líder es una persona que se mata por dotar de recursos a su equipo. Es una persona que lucha porque su equipo tenga todos los recursos posibles y a veces no los va a conseguir al 100%, pero al menos su equipo tiene que ver que pelea mucho y que se esfuerza mucho por intentar conseguirlo. Y un líder, por supuesto, tiene que ser una persona que se trabaje la inteligencia emocional. Las emociones son esos estados adaptativos de la mente que sirven para equilibrarnos psicológicamente ante lo que está ocurriendo. Si yo no soy una persona con inteligencia emocional y no estoy equilibrado, pues el funcionamiento de mi equipo va a depender de la neura del día del jefe. Entonces eso no puede ser. Eso hace equipos ineficaces, inestables, equipos donde falta comunicación porque no se fían de la reacción del líder, ¿vale? Bien, pues ahora tenemos que entender que antes se pensaba que el equipo estaba al servicio del líder. Y con esto que aquí os he expuesto está clarísimo que es el líder es que el que está al servicio del equipo. Este es el gran cambio de las nuevas generaciones de liderazgo. Tenemos que tener muy presente que las personas no se van de las empresas, sino que se van de sus jefes. Cuando una persona siente que ir a trabajar le amarga porque tiene que ver al jefe y aguantarlo todos los días, terminará yéndose porque si no, vive totalmente amargado. Además, hay que trabajar con el factor H del líder. Mi propuesta para los que estéis liderando equipos es que cada mañana os hagáis un propósito H para la empresa. De verdad, este propósito tiene una potencia tan grande en los equipos. Uno es la humildad, el reconocer que no se sabe todo, eso denota mucha personalidad. El bajar abajo y preguntarle a tu equipo, oye, este problema que no se puede resolver, cuéntame, ¿por qué no se puede resolver? Tú que eres el que te enfrentas a esto todos los días, porque yo no puedo saberlo. Eso hace que esa persona conecte totalmente con su líder. Un líder tiene que ser humano, tiene que entender que trabaja con seres humanos y tiene que demostrar, sobre todo en las situaciones difíciles del equipo, de alguna persona del equipo, que por encima de todo se le trata como a un ser humano. Tiene que tener sentido del humor, porque el sentido del humor hace que haya mejor comunicación, que haya más capacidad de aprendizaje, que haya menos estrés, que por supuesto haya menos conflictos. Tenemos que proporcionar que en los entornos de trabajo haya un entorno donde uno se sienta libre para poder estar contento, para poder reírse un poco, para poder de alguna manera que haya una predisposición a que estemos a gusto y para eso hay que utilizar el sentido del humor. Y por supuesto un líder tiene que hacer, tiene que arremangarse, especialmente en las situaciones difíciles y dar ejemplo. Pues cada día deberíais de haceros un propósito H para la empresa y veréis cómo simplemente con ese propósito H hay una conexión muchísimo mayor con las personas del equipo. Pues cuando una persona no está preparada psicológicamente para dirigir un equipo, se encuentra con una dirección basada en la soledad absoluta. Y esto quema muchísimo a los líderes y hace que cada vez su gestión sea más deficiente. El líder tiene que tomar muchísimas decisiones y por lo tanto tiene que tener una claridad mental brutal. Es el responsable del trabajo de los demás y eso es una carga enorme porque vas a dar la cara por el trabajo de un montón de personas. Tiene que estar muy preparado intelectualmente, pero cuando no estás preparado psicológicamente, ¿qué ocurre? Pues ocurre que se adoptan modelos de dirección basados en tiranía, en presión, en miedo.
perjudica a todas las partes porque el líder, como digo, de alguna manera percibe que sus equipos son ineficaces y el equipo lo que le pasa es que odia al jefe porque no son tratados como seres humanos, como deberían de tratarles. Además, baja muchísimo la productividad y aumenta muchísimo la desconfianza entre las personas. El equipo se rompe totalmente, ¿no? Y al final tenemos un grupo de directivos pues desmotivados, tristes y con una sensación de soledad brutal. ¿Y sabéis qué pasa? Que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Y un líder que siente que la gente de su equipo no le quiere, psicológicamente va a estar muy tocado. Porque cuando una persona está en dificultades, cuando una persona está en modo sufrimiento, lo que necesita es sostenerse en otra persona. Si un líder siente que no tienen que sostenerse en su equipo en los momentos de dificultad, no lo va a poder soportar, porque no estamos programados para vivir estas situaciones en soledad. Y para esto es fundamental el tema de la inteligencia emocional. Un líder tiene que trabajarse en la inteligencia emocional. Como os decía, las emociones son estados adaptativos de la mente que los utilizamos para poder equilibrarnos psicológicamente ante lo que ocurre. Esto nos va a hacer que seamos coherentes, que mantengamos la calma en las situaciones difíciles y que de alguna manera no tengamos un sesgo de opinión discriminatorio ante las personas de nuestro equipo en función de las cosas que estemos sintiendo en cada momento. Entonces, esto es fundamental para que nuestro equipo piense que somos personas fuertes psicológicamente, que somos justos y sobre todo que tenemos una visión bastante calmada y coherente ante las situaciones. Eso es lo que le va a dar confianza a nuestro equipo. Y para trabajarnos la inteligencia emocional hay 5 vías. La primera es saber identificar las emociones. Hay que formarse un poquito en inteligencia emocional y saber cuáles son las emociones principales que nos acompañan y cómo gestionar cada una de ellas. Además, tenemos que conocernos porque cada uno va a gestionar, va a vivir sus emociones en función de cómo le han enseñado a vivirlas, según sus creencias y sus experiencias. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas, muchos hombres, que les cuesta muchísimo gestionar emociones como la tristeza, la soledad, las emociones que tienen que ver con la vulnerabilidad del ser humano, porque desde pequeño les han metido la creencia de que los hombres son fuertes, que los hombres no lloran, que sentirse débiles es de mariquitas, ¿no? Entonces, con esa creencia tan arraigada interiormente, les cuesta muchísimo afrontar la emoción, por ejemplo, de la tristeza. Y la tristeza tiene un trabajo fundamental en nuestra supervivencia. El trabajo de la tristeza es ayudarnos a curar el dolor del alma por las pérdidas, por los fracasos, por las cosas que ocurren y que más nos duelen en la vida. Si una persona por cultura se retiene, se sostiene esa emoción, no va a equilibrarse psicológicamente y va a arrastrar un dolor que le va a condicionar en su personalidad el resto de su vida. Entonces tenemos que conocernos para buscar ayuda cuando estemos transitando situaciones en las que esas emociones no podamos vivirlas. Tenemos que desarrollar habilidades sociales sí o sí para conectar con las personas a nivel emocional, porque no tiene nada que ver impactar con una persona cuando yo necesito que una persona saque todo su potencial o conecto a nivel emocional, a nivel humano, o no va a haber manera de que esa persona me muestre todo su potencial. Y como el objetivo del líder es que las personas de su equipo saquen y muestren todo su potencial, no tiene más remedio que tener habilidades sociales para conectar con las emociones y adaptar la manera de convivir en los departamentos y en las compañías con el estado emocional de las personas que nos rodean. Y por supuesto tenemos que tener empatía hacia los demás. Tenemos que entender que las vidas no son fáciles, no son lineales, que en momentos son complicadas y tendremos que adaptar nuestra manera de trabajar con los demás en función del momento emocional que estén pasando. Bien, cuando nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, como en estas sociedades de pequeños se nos enseña a reprimirlas en función de, bueno, la verdad que se piensa que cuando una emoción genera una situación desagradable, una sensación desagradable, tenemos que intentar evitarla. Pero el problema es que la mayoría de las emociones son desagradables. Si intentamos evitarlas casi todas, pues ocurre lo que ocurre. Y es que somos una sociedad que estamos como cabras, estamos muy desequilibrados emocionalmente. Y cuando estamos muy desequilibrados emocionalmente, nos transformamos en este barril de pólvora. Tú vas por tu vida laboral, personal, vas tragando emociones, no las dejas que hagan su trabajo, te contiene la tristeza, te contiene la rabia, te contiene la frustración, te contienes la sensación de soledad, de abandono, y ese barril se va llenando. Y cuando llegas a tu zona de seguridad, que es tu casa,
con las personas que más te importan en la vida, ante cualquier pequeño estímulo, ese barril puede explotar. Y cuando explota, afloran todas esas emociones contenidas en una dimensión exagerada con las personas que menos se lo merecen y en el momento menos oportuno. Entonces tenemos que saber hacer una gestión emocional correcta, porque si no, ni en nuestra vida personal ni con nuestros equipos vamos a tener una acción equilibrada ante la dificultad. Tenemos que entender que la contención impuesta además nos causa muchísima frustración y vivir frustrados es lo peor que nos puede pasar para vivir con ilusión una vida, un trabajo, el dirigir un equipo, ¿vale? Y luego la contención esa individual, por ejemplo, el no permitirme vivir la tristeza, puede marcar nuestra propia personalidad y puede convertirnos en personas totalmente amargadas, porque cuando una persona tiene una pérdida, tiene una situación que le provoca mucha tristeza, si no se permite vivir esa tristeza, ese dolor no lo supera. Y cuando uno va aguantando, va sosteniendo distintos dolores sin superar, al final se vuelve una persona huraña, amargada, insociable. Eso va a impedirnos totalmente conectar con las personas de nuestros equipos y sobre todo en nuestros entornos personales. Entonces, los entornos de trabajo que nosotros diseñemos como líderes tienen que buscar ser entornos de trabajo sanos. Y para tener un entorno de trabajo sano, tenemos que tener en cuenta estas premisas. Todos los trabajadores son seres humanos, todos quieren ser felices, han luchado muchísimo para llegar hasta ahí, desde el primero hasta el último, cuidado con la valoración jerárquica, todos son parte de la empresa, todos se implica cuando se les considera y cuando no se les considera se desimplican totalmente. Necesitan sentir que importan, todos nos equivocamos, todos. Todos tienen familia y por lo tanto tendrán momentos de desestabilidad emocional y a todos les gusta que se les reconozca. Pero además hay un sueldo que es el sueldo emocional, que es el que va a hacer que la persona se implique porque sienta que está en una empresa donde quiere estar. Y aquí hablamos de teletrabajo, reconocimiento, desarrollo profesional, conciliación, políticas de incentivo variables, en fin, correctas vías de comunicación. Hay muchas maneras de hacer que el trabajador se sienta mejor por trabajar en nuestra compañía, pero esto hay que trabajarlo a nivel de recursos humanos. No podemos llegar, contratar gente y todo el mundo a funcionar. Y en función de la personalidad del líder y del momento que estemos pasando, pues a sufrir más o menos. Porque el sufrimiento en el puesto de trabajo está pasando una factura altísima. ¿Qué factura está pasando? Pues el síndrome de burnout. La gente se quema profesionalmente y el síndrome de burnout es una enfermedad tan grave ya que la Unión Europea la ha declarado como una enfermedad profesional. Es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por la actividad laboral. ¿Vale? ¿Qué produce? Pues ansiedad, depresión y agotamiento generalizado, pero ojo, no solo en el trabajo. Esto nos da en todos los aspectos de nuestra vida. Una persona con síndrome de quemado profesional es una persona que está destruida en su vida personal también. Hay una gran dificultad para resolver problemas y esto te hace sentir pequeño, incapaz de afrontar la propia vida y sientes que no puedes con tu vida. Hay un desapego total de la empresa y un proceso de deshumanización progresivo porque tienes tal tormenta mental que no puedes darte cuenta ya de lo que pasa a tu alrededor, ni siquiera con las personas que más quieres. Y por supuesto hay un abuso de fármacos y de sustancias evasoras. Entonces, ¿cuáles son los detonantes para que se queme un líder? Para que un director de equipo tenga, ¿cuáles son los síntomas principales para poder tener algo de síndrome de quemado profesional? Pues un exceso de trabajo técnico porque no te permite hacer el trabajo como líder, no te permite desarrollar estrategia, no te permite evaluar los recursos, no te permite evaluar la productividad. Al final tienes trabajo técnico de la compañía. Muchas veces hay gente que asciende a dirigir un equipo, pero tiene el mismo trabajo que cuando no dirigía el equipo. Eso no tiene sentido ninguno. No sabe delegar, una persona que no sabe delegar necesita tenerlo todo controlado, por lo tanto, no solo va a ser el responsable del trabajo de todas las personas, sino que va a tener que evaluar todo el trabajo de todas las personas y eso va a hacer que, pues de alguna manera, colapse. No dedica tiempo a dirigir, no dedica tiempo a trazar una estrategia, no se cuida, porque muchas veces cuando tenemos una situación desafiante, un reto importante en nuestra vida, lo primero que hacemos es descuidar nuestro cuidado. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando nos descuidamos y baja nuestra salud física, pues al final nuestra salud psicológica se deteriora y no voy a poder afrontar ese nuevo reto. No confía en su equipo y por lo tanto exceso de necesidad de control, una mala organización
no dedica tiempo a establecer protocolos de trabajo y a desarrollar un camino, ¿no?, de acción para todas las personas del equipo y por lo tanto va a ir a salto de mata y va a colapsar a base de incidencias, equipos sin autonomía propia, donde todo tenga que pasar por él y no conecta con las personas de su equipo, se sienta solo y en los momentos de dificultad, como os he dicho, una persona que se siente sola es una persona que no va a poder superarlo fácilmente. ¿Y cómo se quema a un empleado? ¿Cómo se le da el síndrome de burnout a un empleado? Pues los puntos que tenemos que trabajar es exceso en la carga de trabajo, poca autonomía, ausencia de apoyo, malas relaciones laborales, injusticia percibida, entorno laboral con altos niveles de estrés, exceso de burocratización, falta de medios para hacer nuestro trabajo, no se valora el esfuerzo, pero sí se castiga el fallo, falta de organización y falta de formación. Todo esto son variables, herramientas que tenemos a nuestro alcance para analizar cómo funciona mi empresa y cuáles son los puntos de mejora que yo puedo trabajar para evitar ese síndrome de burnout en mis colaboradores. Y vamos a hablar ya de los nuevos estilos de liderazgo. Mira, el liderazgo ha evolucionado muchísimo. Al principio empezaron los estilos de liderazgo de primera generación, donde había estructuras totalmente verticales, donde había un dueño con sombrero y puro y todos los demás prácticamente eran sus servidores, sus esclavos, ¿no? Luego pasó al estilo de liderazgo de segunda generación, donde se empieza a escuchar al trabajador, empezaron los primeros representantes de los trabajadores, empezaron a darnos los primeros días libres de la semana y bueno, desde la revolución industrial ahí hubo un progreso importante y bueno, pues el trabajador empezó a sentir algo de justicia, ¿no?, entre lo que daba y lo que recibía. Pero seguían siendo estilos de liderazgo muy jerárquicos. Luego llegaron los estilos de liderazgo de tercera generación. Son los que yo viví cuando me incorporé al mundo laboral. Estructuras horizontales llenas de directores de departamentos, de subdirectores de departamentos, de coordinadores de departamentos. Al final se hizo unas estructuras tan horizontales que se hizo un poco difuso el poder transmitir una cultura de empresa y unos estilos de liderazgo coherentes. Y dependía más bien de la personalidad del líder el que el departamento funcionara o no funcionara. Y ahora llegan los estilos de liderazgo de cuarta generación. Estos estilos se tiene muy claro que es el líder es el que está al servicio del equipo y tendrá que trabajarse en todos esos puntos necesarios para ser un líder completo, para atender bien a tu equipo y sobre todo para establecer un procedimiento a nivel corporativo para que todas las personas que lideren con un estilo parecido, que no dependa de su personalidad. Entonces, para tener ese equilibrio emocional que necesitamos una persona que lidera, tenemos que ser personas que se cuidan, que se cuidan. Los líderes tienen que transmitir, es importantísimo para bajar los niveles de sufrimiento de sus equipos, tienen que transmitir que se cuidan, que dedican un tiempo diario a su cuidado personal, externo e interno. Y eso va a generar cultura en la empresa y va a dar la sensación de que el sufrimiento no es algo a lo que no atendemos, no es algo con lo que tenemos que llevar y punto, porque eso nos genera unos estados de estrés permanente que van a hacer que nos convirtamos en, bueno, pues en personal improductivo, muy desequilibrado psicológicamente y sobre todo muy desmotivado y muy desvinculado del proyecto empresarial. Entonces, para encontrar ese equilibrio personal, un líder, igual que cualquier persona, tiene que trabajarse el hacer ejercicio físico, el cuidar sus relaciones sociales, el dedicar un tiempo para la introspección, como pueda ser el ejercicio, la meditación, para bajar los niveles de estrés, para equilibrarlos, dotarnos de unos tiempos de descanso adecuado y el transmitir a nuestro equipo la importancia de la ayuda social. ¿Por qué esto de la importancia de la ayuda social? Pues porque el ser humano está programado para cuidar. Y cuando nosotros cuidamos de forma altruista a otras personas, se activan los circuitos del placer en nuestro cerebro. Entonces tenemos que promover esa ayuda social, tenemos que dar ejemplo de que somos personas socialmente comprometidas, ya no solo por estar en concordancia con los valores del resto de las personas, sino por dar sentido a nuestra vida personal. Muchas veces no nos trabajamos nuestra realización personal y solo nos trabajamos nuestra realización profesional. Eso hace que tengamos como un vacío existencial muy grande. Al final el ser humano tiene que sentir que su vida tiene sentido, que su paso por la vida tiene sentido y para eso no solo tenemos que dejar un legado profesional, también tenemos que dejar un legado personal. Y la ayuda social es una oportunidad brutal para poder trazar ese legado.
Bien, vamos a hablar un poquito de la cultura de la empresa, porque la cultura de la empresa para mí es como el DNI de las compañías. Es un punto clave para captar y retener talento joven y eso es imprescindible en este momento en el mundo de las compañías si no quieren quedarse viejas o obsoletas, ¿no? Entonces la cultura de la empresa habla de estilos de liderazgo bien definidos, donde la gente no dependa de la personalidad del líder. Habla de la calidad del trabajo, de tener unos procedimientos bien definidos para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Habla de costumbres y valores de la compañía que todo el mundo conoce desde el primer día que entra por la puerta, donde se le entrega la documentación de qué costumbres y qué valores tiene esa compañía para transmitirles seguridad y sobre todo para sentir que son acogidos como una especie de familia, ¿vale? Hay un desarrollo, un plan de desarrollo profesional, porque cuando una persona siente que entra a una compañía y ya no le dan la opción de seguir creciendo profesionalmente, va a saber que se queda obsoleto rápidamente y eso le va a hacer sentir incertidumbre e inseguridad. Entonces hay que dar un plan de desarrollo profesional a la gente, hay que trabajar la asignación de recursos, no pueden ser las empresas de el típico líder que a todo dice que no, sin plantearse si es necesario, si no es necesario. Hay que hacer un buen plan de inversión para que los recursos sean adecuados y sobre todo hay que trabajar en la innovación de la compañía para no quedarnos obsoletos tanto en los productos o en los servicios que ofrecemos. La cultura social, es decir, la cultura que se muestra de cara a la galería, tiene que corresponderse a la cultura real de las empresas, porque muchas empresas todo esto lo tienen definido en sus sistemas de gestión, en su escala, en su declaración de intenciones y todas estas cosas que muestran a nivel de marketing, pero luego resulta que internamente no son lo que dicen. Entonces, cuando una persona siente que la empresa vende una cosa y es otra, se va a desvincular del proyecto empresarial, no va a creerse a su empresa. Y luego tenemos que trabajar en entender que la cultura real, la que se vive dentro de la empresa, debe ser compatible con el perfil del trabajador. Porque cuando un trabajador no se corresponde en absoluto con los valores de una compañía, nunca va a sentir que está en su sitio y por lo tanto no se va a implicar. Y habrá que hacer un estudio de cómo son nuestros trabajadores para ver si casan con la cultura de la empresa. Y luego es imprescindible que retomemos la humanización de los entornos laborales. Un líder que no es humano no es un líder, no puede conectar con personas. El líder necesita inspirar confianza y si no la hay, jamás va a conectar con las personas de su equipo. Hay un concepto que a mí me gusta trabajar porque la gente no es consciente de ello. En prevención de los riesgos laborales se habla de la violencia en el puesto de trabajo y no se trata de violencia física, se trata de equipos mal gestionados que generan muchísimo estrés y malestar en el equipo y por lo tanto sean equipos que sufran en su puesto de trabajo, cargas excesivas en el trabajo, trato vejatorio y falta de empatía ante las situaciones personales difíciles. Esto un líder se lo tiene que trabajar sí o sí si no quiere ejercer ese concepto de violencia en el puesto de trabajo, porque esto solo significa que cuando no nos trabajamos de estos aspectos, nuestros trabajadores sufren. Y si sufren, nunca estarán a gusto. Y si no están a gusto, nunca serán productivos ni estarán implicados con nuestro proyecto empresarial. Cuando nosotros trabajamos con violencia en este sentido, pues al final trabajamos a las personas, no las consideramos personas, los consideramos meros productores. Y cuando tú consideras a las personas productores de algo, lo que consigues es ese síndrome de burnout. Entonces esta frase me encanta. Dice, si los directivos no ven a los trabajadores como individuos únicos y valiosos, sino que los ven como herramientas que pueden descartarse cuando ya no son necesarios, los empleados tampoco verán a la empresa como algo con más valor o significado que ser una pagadora de sueldos. Entonces, haga apóstoles y no mercenarios. Bien, quería tocaros el tema del Mindfulness in Company, porque el mindfulness es una técnica, la más importante, avalada por la ciencia, para bajar los niveles de estrés en general. Entonces, en las compañías se está integrando de forma muy fuerte, porque está más que demostrado que cuando una empresa integra el mindfulness a nivel de formación y de posibilitar un espacio en las compañías para poder practicarlo, hace que sus trabajadores vivan con una sensación mucho menor de estrés y de sufrimiento por el entorno laboral, ¿no?
Entonces, detrás de esa actividad laboral tenemos que tener ya muy presente, muy claro, que hay mucho sufrimiento. Y entonces esto ahora en esta sociedad, después de muchos años en atenderlo, está siendo un coste enorme por bajas laborales, por problemas de salud mental. Y a partir de la pandemia esto ha hecho que se produzca lo que se llama la gran renuncia o la renuncia silenciosa. Es decir, mucha gente se ha ido de sus puestos de trabajo porque ha entendido que sufría muchísimo o se ha quedado en el puesto de trabajo, pero se han hecho totalmente improductivos. Entonces, las empresas ya tienen que tomar conciencia de la importancia del bienestar de sus trabajadores para que las empresas sean productivas. Bien, voy a saltarme un poquito esto, pero mira, esto es importante. Quiero que veáis cuál es el coste de reemplazo de un trabajador que se te va. Tardamos entre 10 y 50 días para cubrir un puesto de trabajo medio en España. Tardamos unas 12 semanas en que el empleado sea productivo y tardamos 12 meses en integrarlo totalmente en la cultura de la empresa. Está estimado que perder a un empleado puede costar a la empresa hasta el doble de su salario anual. Esto es un auténtico drama. Porque si entramos en una tónica de movilidad de personal donde la gente se nos va porque no trabajamos el bienestar y la gente sufre en sus puestos de trabajo y en las nuevas generaciones esto no lo van a soportar, vamos a tener estos costes y esto significa ruina para las compañías. Bien, pues hay estrategias que están utilizando las compañías para trabajarse esto, tanto a nivel social, a nivel mental, físico, financiero, emocional y en la estrategia de la empresa. Es decir, hay estudios ya muy importantes a nivel de asociaciones de dirección de recursos humanos donde están viendo qué estrategias tienen que tomar las compañías para mejorar el bienestar de sus trabajadores. Cuando una compañía integra el mindfulness en sus trabajadores, se dice que con el entrenamiento en mindfulness activamos el Central Executive Network del cerebro, que mejora la memoria, la concentración, la flexibilidad y la capacidad para la resolución de problemas, además de bajar sus niveles de sufrimiento por el exceso de estrés. Esto es una auténtica revolución en el mundo de la empresa. Bien, como tenemos tan poquito tiempo, vamos a pasar un poco rápido la presentación y quiero que entendamos que la gestión eficaz de grupos de trabajo en los nuevos estilos de liderazgo para que realmente las nuevas generaciones entren, se queden, captemos talento, retengamos el talento y tengamos una productividad adecuada al mundo que está, al presente que estamos viviendo en el mundo de la empresa, tenemos que ser líderes donde por supuesto, integren el mindfulness tanto a nivel personal como en sus equipos de trabajo para bajar sus niveles de sufrimiento y ser mucho más productivos y más fuertes mentalmente. Tenemos que trabajar una comunicación asertiva donde no se adopten ni posturas sumisas, ni agresivas, ni sumiso-agresivas, sino que se pueda hablar. Tenemos que valorar a la gente de nuestro equipo, a todo el mundo. Tenemos que ser auténticos y no disfrazarnos de un personaje inquebrantable que lo sabe todo, con un ego enorme y que no sirve para nada, que nos desconecta de nuestro equipo. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Tenemos que conocer a todo el equipo y tenemos que entrenar muchísimo en escucha activa. Bien, pues como se me dejaba hablar hasta las 10:30, hasta aquí llega mi presentación. Quiero que, bueno, pues aquí tenéis la manera de contactar conmigo o de seguirme. La belleza de la existencia en mi página web, donde podéis encontrar mucha información de todo lo que hemos estado hablando. Tenéis mi cuenta de Instagram, mi canal de YouTube, donde tenéis muchas charlas. Y ahí tenéis los 2 libros que tengo publicados, que es El no me soporto y El liderar sin amargar. Estas charlas se hace para, desde FREM se pretende que organicemos, o sea, han organizado un curso de liderazgo emocional de 24 horas de duración, donde las personas que realicen estas formaciones van a entrar en detalle en todo esto que hemos estado explicando y vamos a desmembrar todas las herramientas que hay para por fin construir equipos conscientes, equipos desde un punto de vista de liderazgo emocional, donde el objetivo fundamental sea no solo la productividad, sino que las personas que trabajen con nosotros, las personas que estén en nuestros equipos, sean felices por trabajar con nosotros. Así es que, bueno, pues espero haberos dado algunas pistas, algunas herramientas de conexión y a partir de ahora os dejo con Javier. Amén. ¿Sí? Vale, ¿me puedes permitir compartir pantalla y todo eso? Claro. Me ha encantado, ¿eh? Ah, yo no te puedo permitir, te lo tiene que permitir desde FREM, ¿eh? Soy Ah, yo, soy yo. Vale, 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 vale. A vale. ver. Convertir en conflicto. Vale, ya está. Prueba ahora. Muy bien.
Pues bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Mamen. Exacto, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda o alguna aclaración o comentario. No sé si pueden hablar, ¿se les permite hablar primero? Sí, sí se les permite hablar. Bueno, pues Sí. si alguno tiene alguna pregunta, alguna aclaración o algo que decir, aquí estoy para vosotros un minutito para aclararlo cualquier cosa que necesitéis. A lo mejor por chat. O por chat también pueden preguntar. Bueno, parece que ha quedado todo claro, cosa que Vale. yo me alegro mucho o no, no lo sé si me alegro. Pero bueno, quiero que sepáis que estoy encantada de haber estado aquí, que espero que os animéis a hacer estas formaciones de liderazgo que son tan profundas, tan bonitas y que no solo sirven para vuestro desarrollo profesional, sino que os van a marcar muchísimo también a nivel personal. Y nada, pues cualquier cosa que tengáis a través de Logísticos o de FREN están a vuestra disposición para informaros. Muchas Y gracias. permitirme antes de, Mamen, déjame que diga que yo soy alumno tuyo y que es verdad que todo lo que dice Mamen se me queda corto, porque es verdad que, bueno, pues como empresario, pues yo he padecido pues muchísimas cosas, muchísimo estrés y he tenido el problema que yo creo que tenemos muchos, que al final dirigimos personas, es que nadie me enseñó a dirigir personas y es muy fácil cruzar límites que uno no quiere cruzar o que luego se arrepiente de haberlos cruzado. La soledad de la que habla Mamen, del líder, ¿no? El no dormir por las noches pensando cómo digo esto, cómo afronto esto, cómo puedo, bueno, este tipo de cosas. Y la verdad es que Mamen ha sido una ayuda enorme para mí, bueno, para ya para mucha gente. Así que nada, pues eso, me uno a las palabras de Mamen y a animaros a que recibáis esta formación que es tan, tan, tan importante para el día a día, poder funcionar cada día. Bueno, y ahora se acaba la parte divertida y chula y ahora empieza el arroyo, que es la mía, que es la de logística. Así que bueno, Mame, muchas gracias. Bueno, Javi, pues os dejo y un abrazo y un saludo a todos. Muchas gracias, Vale, mami. Hasta luego. Adiós. luego.